Imagínese a alguien que, a pesar de ser parte de la familia más poderosa de Roma, nunca fue realmente deseado para ocupar el trono. Ese era Tiberio. Augusto, el gran líder que construyó el Imperio Romano, hizo todo lo posible para impedir que se convirtiera en su sucesor. Pero al final el destino no le dejó otra opción. La pregunta es, ¿por qué Augusto no quería a Tiberio como emperador? Después de todo, era un general brillante, tenía experiencia militar y provenía de 1900, una familia noble. El problema era diferente. Tiberio no tenía el carisma que Augusto quería en un heredero. No era el tipo de líder que cautivaba a las multitudes o inspiraba lealtad con un simple discurso. Al contrario, su postura cerrada y rígida lo convertía en una figura distante, difícil de admirar. Además, Augusto siempre tuvo otros planes. Quería que su linaje directo continuara en el poder, pasando el trono a sus hijos o nietos. Pero la muerte fue despiadada. Uno a uno, los herederos elegidos fueron muriendo, hasta que no quedó nadie, excepto Tiberio. Al final, a pesar de sí mismo, Augusto tuvo que aceptarlo como sucesor, pero eso no significaba que confiara plenamente en el nuevo emperador. Tiberio ascendió al trono sabiendo que era una segunda opción, o mejor dicho, la última opción. Esto influiría profundamente en su forma de gobernar y en su relación con Roma. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte, darle me gusta y seguir el canal aquí. De esta manera nos ayudas a alcanzar nuestra meta de 2000 suscriptores y no te pierdas ningún video sobre historias increíbles. Ahora, imagina nacer en una familia poderosa, pero en lugar de tener una infancia pacífica y llena de privilegios, pasas gran parte de tu vida huyendo y lidiando con la incertidumbre. Así fue con Tiberio. Su padre, Tiberio Claudio Nero, era un hombre que cambiaba constantemente de bando en las disputas políticas. Primero apoyó a Julio César, luego celebró su muerte y luego se alió con los enemigos de Octaviano, el futuro Augusto. ¿El resultado? Perdió todo, fue perseguido y tuvo que huir con su familia, entre ellos el pequeño Tiberio y su madre, Livia Drusila. Roma, en aquella época, no era un lugar seguro para quienes estaban en el lado equivocado de la política. La familia de Tiberio pasó por dificultades, perdió propiedades y tuvo que exiliarse en Sicilia y luego en Grecia. Para un niño que nació rodeado de poder y estatus, esta fue una infancia muy diferente a la que se esperaba de un futuro emperador. Pero Livia no era una mujer cualquiera. Inteligente y ambiciosa, vio una oportunidad y la aprovechó con fuerza. Se ganó el corazón de Octavio. Y no fue solo un caso pasajero. Se convirtió en la mujer más influyente de Roma, dejando atrás a su marido derrotado y asegurando un futuro mucho mejor para su hijo. Con este golpe de suerte, Tiberio y su familia pudieron regresar a Roma, pero aunque estaba de regreso en la ciudad más poderosa del mundo, creció sabiendo que, en un abrir y cerrar de ojos, todo podría volver a desmoronarse. Este miedo a perder el control y esta desconfianza en el poder moldearían su personalidad para siempre. Cuando creces en un mundo donde la traición y las luchas de poder son tu desayuno diario, aprendes rápidamente que confiar en los demás puede ser peligroso. Tiberio comprendió esto desde temprana edad, pero si no podía contar con la simpatía de la gente, al menos podría convertirse en alguien a quien nadie se atrevería a desafiar. Y eso es exactamente lo que hizo. A los 13 años ya probó por primera vez el prestigio militar. Participó en el desfile triunfal de Augusto tras su victoria sobre Marco Antonio y Cleopatra. Para un adolescente, este fue un espectáculo inolvidable. Calles abarrotadas, soldados marchando, prisioneros de guerra haciendo desfilar, y él, allí, cabalgando, junto al emperador. Toda Roma veía a Tiberio como parte de la familia gobernante, pero estar allí no significaba que fuera el favorito. Si quería ser respetado, necesitaba demostrar su valía. Luego, a los 17 años, se vio lanzado directamente a la política y comenzó su formación oficial
ocupando puestos de prestigio antes de la edad normal, pero fue en el campo de batalla donde realmente brilló. Con menos de 20 años ya estaba al mando de ejércitos, algo inusual en alguien tan joven. Pero Tiberio no era cualquiera. A diferencia de líderes más carismáticos, no intentó ganarse el corazón de sus tropas con discursos conmovedores. Prefería una disciplina estricta y una estrategia impecable, y funcionó. Durante sus campañas en Germania y Panonia, quedó claro que era un verdadero comandante. Puede que sus soldados no se enamoraran de él, pero lo respetaban, y en el campo de batalla, el respeto vale mucho más que la popularidad. Lo que no sabía es que, a pesar de todos estos logros, todavía no era suficiente para Augusto. Si esto tiene sentido para ti hasta ahora, comenta el número 1 y comparte tu opinión aquí. Me encantaría hablarte sobre historias romanas. Si hay algo que Tiberio aprendió desde el principio, es que su destino nunca estuvo realmente en sus manos. Y nada lo dejó más claro que su matrimonio. Estaba casado con Vipsania Agripa, una mujer a la que amaba verdaderamente. Los dos tenían una fuerte conexión, algo poco común entre las parejas de la élite romana, donde los matrimonios generalmente se concertaban por intereses políticos. Pero la felicidad de Tiberio duró poco. Augusto, como siempre, tenía otros planes. Para reforzar su linaje, decidió que Tiberio se casara con Julia, su hija. ¿El problema? Julia era viuda de Agripa, antiguo aliado de Augusto, y ya tenía una reputación algo dudosa. Mientras Vipsania era fiel y reservada, Julia era conocida por sus escándalos y su vida extravagante. Tiberio no tuvo elección. Se vio obligado a divorciarse de Vipsania y casarse con Julia. Y para colmo, el divorcio se hizo de forma cruel. Cuentan que una vez vio a su exmujer en la calle y quedó tan conmocionado que les ordenó no volver a verse nunca más. Él la amaba, pero el deber hablaba más fuerte. El nuevo matrimonio fue un desastre. Julia no respetaba a Tiberio y él despreciaba su estilo de vida. Los dos eran como aceite y agua. Si bien él era estricto, disciplinado y cerrado, a ella le gustaban las fiestas, los amantes y el lujo. El matrimonio forzado solo sirvió para aumentar la frustración y el aislamiento de Tiberio. Esta humillación fue uno de los motivos que le llevó a tomar una de las decisiones más inesperadas de su vida: abandonarlo todo y exiliarse. A veces la única salida es abandonar el lugar, y eso es exactamente lo que hizo Tiberio. Después de años de verse obligado a tragarse las decisiones de Augusto, él simplemente se dio por vencido. Cansado de su infeliz matrimonio, de la falta de reconocimiento y sobre todo de ser tratado como un heredero de segunda, tomó una decisión radical. Renunció a su cargo y se exilió voluntariamente en la isla de Rodas. Ahora bien, para un ciudadano común, esto podría parecer un sueño. Rodas era un lugar hermoso, con un clima agradable y una rica cultura. Pero para un hombre que creció en la corte imperial de Roma, rodeado de poder, fue casi un exilio autoimpuesto. Lo peor de todo, Augusto estaba furioso. En lugar de ver esto como un gesto de humildad o cansancio, lo interpretó como una traición. El emperador esperaba que Tiberio siguiera sus órdenes sin cuestionarlo, y ahora simplemente le dio la espalda a Roma. El tiempo pasó y, mientras Tiberio intentaba llevar una vida más pacífica, las cosas en Roma siguieron su curso. Julia, su esposa forzada, acabó envuelta en escándalos tan grandes que fue exiliada por Augusto, su propio padre. Para Tiberio, esto no hizo más que reforzar el error de aquel matrimonio, pero si pensó que podría vivir en paz, se equivocó. Después de unos años en Rodas, se dio cuenta de que su situación se estaba volviendo peligrosa. Sin el apoyo y la influencia política de Augusto, su presencia allí ya no era bienvenida. Cuando intentó regresar a Roma, recibió una respuesta directa: no. Sí, el propio Augusto negó su regreso. Ahora estaba atrapado en el limbo, sin poder, sin apoyo y sin saber cuál sería su futuro. Fue el momento más humillante de su vida. Pero la rueda del destino nunca deja de girar.
Y pronto, todo volvería a cambiar. Roma tiene una manera cruel de decidir quién permanece en el poder. A veces no importa quién sea el favorito, la muerte se encarga de reorganizar el juego. Mientras Tiberio estaba encarcelado en su exilio forzado en Rodas, Augusto continuó su vida en Roma, apostando todas sus fichas por sus nietos, Cayo y Lucio. Para el emperador, estos eran los herederos perfectos, jóvenes, carismáticos y, lo más importante, sus descendientes directos. Pero la suerte no estuvo de su lado. Primero, Lucio murió inesperadamente a causa de una enfermedad. Posteriormente, Cayo sufrió una herida en la batalla y tampoco sobrevivió. En poco tiempo, los dos jóvenes que Augusto estaba preparando para el trono simplemente desaparecieron. El emperador, ya anciano, se encontró sin alternativas. ¿Y quién era el único heredero que quedaba? Tiberio. De repente, aquel hombre, que había sido descartado, rechazado y hasta exiliado, se convirtió en la única opción viable para continuar en el gobierno, no porque Augusto lo quisiera, sino porque simplemente no había nadie más. Sin otra opción, el emperador se tragó su orgullo y trajo a Tiberio de regreso. Pero claro, no sin antes imponer una condición: para ser aceptado de nuevo, debía adoptar a Germánico, el hijo de su difunto hermano Druso. Esto aseguraría que la sucesión permaneciera ligada al linaje de Augusto. Tiberio aceptó. Después de todo, sabía que no estaba en condiciones de discutir. Y así, después de años de ausencia, regresó a Roma, pero no como un vencedor triunfante. Lo que le esperaba no era un imperio dispuesto a recibirlo con los brazos abiertos, sino un gobierno lleno de desafíos, desconfianza y enemigos silenciosos. El juego apenas comenzaba. Si hay algo que nadie podía negar de Tiberio era su habilidad como general. Puede que no fuera el líder más carismático, pero cuando se trataba de guerra, sabía exactamente qué hacer. Poco después de su regreso, a Roma, fue enviado a reforzar el dominio imperial en Germania y Panonia, y como siempre, cumplió su misión con eficacia. Su estrategia era diferente a la de muchos comandantes de la época. En lugar de lanzarse a ataques irreflexivos, prefería la paciencia. Observó, calculó, y solo avanzó cuando estuvo seguro de la victoria. Eso es exactamente lo que hizo cuando se enfrentó a una revuelta en Panonia. Mientras que otros podrían haber cedido a la presión para aplastar al enemigo directamente, él mantuvo la calma. Esperó el momento adecuado y al final ganó sin desgastar a sus tropas. Esta manera meticulosa le granjeó el respeto de muchos soldados, pero también hizo que algunos lo vieran frío y distante. Y así, campaña tras campaña, Tiberio consolidó su nombre como uno de los comandantes más eficientes de Roma. Cuando regresó a la capital, ya no era solo el heredero no deseado, fue un líder reconocido por sus victorias y sobre todo por su capacidad para mantener el orden. Por cierto, ya que estamos hablando de estrategia y visión a largo plazo, aquí hay una petición rápida. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal. Esto ayuda a que el canal crezca y aporta aún más contenido sobre la gran historia de Roma. Ahora, volviendo atrás. Tiberio le había demostrado a Augusto que se podía confiar en él, y así, en el año 12 de Cristo, el emperador tomó una decisión importante. Le concedió poderes iguales a los suyos. Esto significó que en la práctica, Tiberio ya gobernaba junto a él. El imperio ya tenía un nuevo líder, aunque Augusto todavía estaba vivo, y el siguiente gran punto de inflexión estaba más cerca que nunca. ¿Qué pasa cuando todo un imperio depende de la vida de un solo hombre? En el caso de Roma, significó que cuando Augusto muriera, todo podría desmoronarse. O no. El 19 de agosto del año 14 de Cristo, murió el primer emperador de Roma a la edad de 75 años. Su cuerpo fue incinerado, y el Senado, en un gesto casi automático, lo declaró divinidad. Para el pueblo, Augusto no era solo un gobernante, sino un pilar de la propia identidad romana. ¿El problema? Ahora ese pilar ya no existía, y era Tiberio, quien necesitaba llenar este vacío. La transición del poder fue pacífica, al menos en apariencia.
El testamento de Augusto confirmó que Tiberio era su único heredero superviviente, pero aún con todo ya definido, no insistió en postularse al trono. De hecho, parecía reacio. En el Senado, cuando fue llamado a asumir formalmente el gobierno, adoptó una postura calculada, como si no quisiera el poder inmediatamente. Para algunos, esto fue un intento de parecer humildes. Para otros, fue puro teatro. En el fondo, Tiberio sabía que apoderarse del imperio significaba lidiar con un sistema que nunca lo aceptó por completo. Pero ahora no había elección. Cuando finalmente se convirtió en emperador, la sensación era que Roma no estaba ganando un nuevo Augusto, sino algo completamente diferente, más frío, más cerrado y sobre todo, mucho menos dispuesto a complacer al Senado y al pueblo. El imperio tenía un nuevo líder, pero ¿estaba Roma preparada para recibirlo? Ser el sucesor del líder más grande que jamás haya tenido Roma no es tarea fácil. Imagínese reemplazar a alguien que prácticamente inventó el imperio romano, gobernó durante más de 40 años y se transformó en un dios poco después de su muerte. Este era el peso que Tiberio llevaba sobre sus hombros. La gran pregunta es si él no era Augusto. No le gustaban los halagos, no daba discursos inspiradores y no le importaba ganarse la simpatía del pueblo. Su estilo de gobierno fue seco, pragmático y para muchos demasiado frío. El Senado lo sintió de inmediato. Si con Augusto tuvieron alguna influencia, con Tiberio, las cosas serían diferentes. No dudó en fingir que respetaba sus decisiones, al principio. Incluso intentó guardar las apariencias, rechazando honores exagerados y mostrando cierto respeto por la maquinaria política que Augusto dejó atrás. Pero con el tiempo, la relación entre él y el Senado se deterioró. Los senadores querían un líder que los escuchara. Tiberio quería un gobierno sin teatros. La gente tampoco se lo puso fácil. Acostumbrados a la generosidad y las festividades de Augusto, esperaban lo mismo del nuevo emperador. Pero Tiberio no era alguien que gastara dinero para ganarse el aplauso. Era estricto en la administración y poco dado a los espectáculos. Esto significó que su popularidad nunca despegó. Lo que Roma no se dio cuenta fue que, a pesar de todo, él era un gobernante extremadamente competente. Mantuvo estable el imperio, administró las finanzas con precisión y no tomó decisiones impulsivas. Pero el problema es que a nadie le agradaba Tiberio. Y en Roma, ser impopular podía ser tan peligroso como ser débil. El imperio siguió funcionando, pero la relación entre el emperador y Roma se estaba volviendo cada vez más tensa. Pasó el tiempo y Tiberio siguió gobernando Roma a su manera, sin dudarlo, sin halagos y sin importarle las opiniones ajenas. Fue un administrador competente, mantuvo seguro el imperio y logró evitar guerras innecesarias. Pero aún así, nunca fue amado. Mientras que Augusto era visto como el padre de Roma, Tiberio era señalado como un emperador distante, oscuro y difícil de entender. Muchos romanos pensaban que gobernaba sin pasión, casi como si no quisiera estar allí, y en el fondo, tal vez tuvieran razón. Mirando hacia atrás, su historia estuvo llena de contradicciones. Fue rechazada por Augusto, pero acabó siendo su única opción. Ganó batallas y amplió territorios, pero nunca se ganó el corazón del pueblo. Gobernó con eficacia, pero pasó sus últimos años aislado, lejos de Roma, sin preocuparse por su propia imagen. Cuando finalmente murió, su sucesor no ocultó su indiferencia. Hay informes de que al recibir la noticia de la muerte de Tiberio, su heredero simplemente dijo, que sea asfixiado. Ese era el sentimiento general de la élite romana, alivio. Pero la verdad es que, le gustara o no, Tiberio mantuvo estable el imperio en un periodo crítico. Sin él, quizás Roma se habría enfrentado al caos. Puede que su nombre no sea celebrado, pero su importancia es innegable. Ahora bien, si te ha gustado este video y quieres seguir siguiendo la historia de los emperadores de Roma, no olvides dejar un me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y trae aún más contenido sobre el fascinante mundo de la antigua Roma. Y hablando de eso,
Hay un nuevo vídeo en la pantalla para que lo veas. Haz clic ahora y descubre otro capítulo impresionante en la historia del imperio más poderoso del mundo.